Vamos a hablar del estado de sitio, no solamente desde el punto de vista teórico, como lo ha tratado la filosofía, sino también desde el punto de vista coyuntural, puesto que el gobierno de transición se está inclinando o ha insinuado la opción del estado de excepción. Bueno, ¿qué es un estado de excepción? Según Agamben, el estado de excepción es volver al origen mismo del Estado, a la violencia inicial, si ustedes quieren, a la guerra inicial, de donde emerge el Estado. No olvidemos que ya precisamente en esa remembranza, Jacques Derrida hablaba de esa relación entre fuerza y ley. La fuerza es antes de la ley. La ley lo que hace es prolongar la fuerza de manera institucional. Pero en el caso del estado de excepción, volvemos a la suspensión de todos los derechos, puesto que el Estado de alguna manera, inclusive los antiguos estados, y sobre todo el Estado moderno, es la institucionalidad de los derechos. Es decir, hablamos del Estado de Derecho en el Estado moderno. En otras palabras, el estado de excepción es volver al origen de la violencia inicial, pero también el estado de excepción implica de manera concreta la suspensión de los derechos consagrados en la Constitución. Bueno, ¿cuándo se recurre al estado de excepción? Cuando no se puede mantener la apariencia legítima del Estado, la apariencia institucional y legal del Estado, cuando se desmorona su forma de presentación jurídico-política, su materialidad jurídico-política. Cuando esto ocurre, se opta por el estado de excepción como defensa del Estado, recurre a su momento de emergencia y a su instrumentalidad de emergencia, que es el ejército y la policía, y por lo tanto se convierte a la población en el enemiga del Estado, a la sociedad en enemiga del Estado. Es una guerra declarada de Estado contra la sociedad. Bueno, esto ocurre cuando hay momentos fuertes de crisis política, pero sobre todo crisis política que están acompañadas por una rebelión social. Bueno, no estamos ante esa situación, sin embargo, el gobierno insinúa optar por el estado de excepción como medida de resguardo frente a la pandemia, al coronavirus. ¿Qué implica esto? Es decir, ¿cómo podemos interpretar esta actitud? Ya insinuamos en la anterior exposición, titulada La provisionalidad de la casta política, de la casta gobernante y no gobernante, frente a la pandemia, anotamos que los estados-nación, sus sistemas de salud, el mismo orden mundial, han sido desbordados por la pandemia y han demostrado sus límites y sus carencias para atender a la población y para cuidar de la población. En otras palabras, no cumplen con su cometido para lo que están hechas estas instituciones. Mucho más si hablamos de Latinoamérica y mucho más obviamente de Bolivia, donde, digamos, tenemos un sistema de salud que en términos estructurales, cualitativos, no se ha reestructurado de manera cualitativa, aunque sí de manera cuantitativa, desde la Revolución del 52. Los grandes cambios, la implementación de un sistema de salud nacional se dio en la Revolución del 52.
en los 12 años de la Revolución del 52 al 64. Después, bueno, han habido inversiones aquí, inversiones allá, expansiones allí, cuantitativas, pero no hubo una inversión de la magnitud para atender el crecimiento vegetativo y el crecimiento social de la población. Y más grave aún que en los 14 años del gobierno de Evo Morales Ayma, del gobierno clientelar y corrupto, pirómano, ecocida y democracida, porque así lo han mostrado los hechos, no se ha invertido sustantivamente en salud. Lo que se ha hecho es construir elefantes blancos, obviamente no solamente en salud, y se ha optado por una inversión clientelar, por canchas deportivas, además de pasto sintético, lo más contraambiental que podía haber, en un régimen que supuestamente se declaraba partidario de la Constitución y partidario de la defensa de la madre tierra. Bueno, estamos ante una carencia muy grave del sistema de salud, a su propio vaciamiento. Aunque el gobierno de transición, que de transición no sabemos a qué, supuestamente debería haber sido a una garantía de elecciones transparentes y democráticas, pero estamos ante un gobierno que además compite en la carrera electoral. Su presidente es una de las candidatas a la presidencia y por lo tanto ha perturbado, ha turbado el mandato de una sustitución constitucional que supuestamente tampoco la haya habido en la nueva constitución. La sustitución constitucional, la nueva constitución termina en la presidenta, en la presidenta y en la vicepresidenta del Senado, pero no habla de una sustitución constitucional en ausencia de la presidenta y la vicepresidenta del Senado. Entonces, se ha recurrido a la jurisprudencia y a una interpretación del Tribunal Constitucional que de interpretación de la Constitución lo ha demostrado que sabe muy poco de la Constitución y muy poco de interpretación, cuando declaró que era un derecho humano la repostulación indefinida del anterior presidente, el caudillo déspota. Entonces, estamos ante una situación calamitosa en términos políticos, donde no hay por dónde encontrar legitimidad y legalidad. Sin embargo, bueno, que se llama la correlación de fuerzas, ha derivado, ha truncado una revolución que se desató del pueblo boliviano contra un régimen clientelar y despótico, y ha sido truncado nuevamente por una casta política, esta vez de expresión de derecha, una minoría de la minoría que usurpa la victoria del pueblo contra el régimen clientelar y corrupto, y terminan en una sustitución constitucional que cada vez se alarga peligrosamente. Anteriormente había pasado lo mismo, es decir, una movilización prolongada contra el régimen neoliberal del 2000 al 2005 deriva en una subida a la cresta de la ola por parte de quienes no expresaron ni eran las vanguardias de la movilización prolongada, ni organizaron ni dirigieron la movilización prolongada, sencillamente eran parte de marginal en el entorno o en una región que se llama Chapare. Pero las organizaciones ejes de la movilización, que fueron la Coordinadora del Agua, la CESUTCB, después los vecinos de la ciudad del Alto, los sindicatos del Altiplano, después se incorporan los mineros, tanto cooperativistas como trabajadores, obreros, sindicalizados, se incorporan los aylus, es decir, se incorpora el pueblo en una movilización prolongada de 6 años. Entonces hay una victoria política
frente al neoliberalismo en 2 etapas, hasta el 2002, cuando se dan las anteriores elecciones, anteriores a las elecciones que lo llevan a Evo Morales al gobierno, que son las elecciones del 2005. Ya en el 2002, cuando se debía haber ido a una asamblea constituyente, se van a elecciones, las organizaciones indígenas del SIDOI y el CONAMAC pedían elecciones de la asamblea constituyente, porque no se podía ir después de las victorias del pueblo a elecciones con la vieja constitución. Pero el MAS y la derecha se alían en el Congreso y terminan boicoteando la marcha indígena y terminan lanzándose a las elecciones del 2002, donde el MAS es la segunda fuerza y la primera fuerza resulta el gobierno de la coalición neoliberal. Entonces, y después que se llama como segunda fuerza, el MAS boicotea la nacionalización de los hidrocarburos, la agenda de octubre, hace una marcha de Caracollo a La Paz, donde pedía 50-50%. La ciudad alteña sale para increparlos, interpelarlos, y les dicen, nosotros hemos peleado por la nacionalización. Llega Evo Morales al San Francisco y dice nacionalización, pero ¿qué entendería por nacionalización? Lo que ocurre después, ya lo conocen, hay una ley, Héroes del Chaco, y en esta ley Héroes del Chaco se nacionalizan los hidrocarburos, se comienza la nacionalización de los hidrocarburos, pero en el gobierno de Evo Morales terminan convirtiendo esta nacionalización después de un año en contratos de operaciones que desnacionalizan los hidrocarburos. Entonces, en otras palabras, allí ya se produjo también una usurpación de la victoria del pueblo por parte de una parte de la casta política que supuestamente es de izquierda. Es decir, por la versión de izquierda, entre comillas, y por la versión de derecha, entre comillas, se termina usurpando 2 veces al pueblo boliviano sus victorias políticas. Bueno, esa es la situación. Y por lo tanto, no podemos encontrar legitimidad en estos actos de gobierno, en estas convocatorias a elecciones, en estas prórrogas de las convocatorias a elecciones, en estas prórrogas de candidatos presidenciales que están repitiendo la misma historia de lo mismo. Es decir, la vulneración sistemática, acostumbrada de la casta política, ya sea neoliberal o sea neopopulista. Entonces, en este contexto, y en un contexto de la pandemia del coronavirus, se habla de optar por el estado de excepción. Lo que está mostrando claramente es la provisionalidad y la improvisación de un gobierno que a lo único que atina es a medidas de emergencia como la cuarentena y otras medidas duras, pero sin acudir a la empatía, al convencimiento, a la comunicación con la población y sin acudir, que es lo más grave, a abastecerla, no solamente de alimentación, sino de otros insumos, inclusive de instrumentos y de medicamentos de resguardo contra la pandemia. Entonces, ¿qué es esto? Es decir, no hay pues una correspondencia, una solidaridad entre Estado y sociedad, sino hay una postura de un Estado autoritario que termina amenazando a la propia sociedad, amenazando a la propia población y más aún señalándole que puede optar por el estado de sitio, quiere decir una guerra declarada del Estado contra el pueblo. Entonces, lo que está mostrando es no solamente una profunda debilidad, porque solamente la debilidad de los gobernantes deriva en un estado de excepción, sino que está mostrando una debilidad del sistema de salud declarada y de la administración del sistema de salud por parte de este gobierno contra la pandemia. Es decir, sus propias carencias, sus propias inutilidades se expresan de manera clara, se confiesan de manera clara en una declaración del estado de excepción.
Entonces, el estado de excepción implica no solamente el retorno al origen de la violencia inicial, sino que implica un estado de guerra del Estado contra la sociedad e implica la inutilidad, la carencia casi completa de los gobernantes para atender a la población y cuidar de la población frente a la pandemia. Entonces estamos ante una situación difícil. Es decir, el pueblo no puede aceptar de ninguna manera que se declare estado de excepción, no solamente porque es inconstitucional, no solamente porque no corresponde, sino porque no es la forma de atender y afrontar el coronavirus. Es la forma de amplificar la situación vulnerable del pueblo, convirtiéndole de vulnerable ante la pandemia en vulnerable ante la violencia del Estado. Entonces, lo que estamos señalando es una crítica del estado de excepción que obviamente siempre es inherente a todo Estado, porque el Estado como que de alguna manera guarda su inicio como una herencia genética y va a recurrir a ese su inicio, va a volver a ese su núcleo cuando esté en emergencia y esté en peligro. Pero frente a esto, el pueblo tiene que resistir. Resistir al coronavirus, pero también resistir un gobierno de improvisaciones. No solamente a esta casta política que está gobernando, sino también a la casta política de la oposición, que son otros improvisados y que, y más aún, han sido sumamente irresponsables durante 14 años para atender y resolver la infraestructura, la logística, la proyección estratégica y la arquitectura y la tecnología médica de la atención de salud para la población, del cuidado de la población y sobre todo de lo que plantea la Constitución, el seguro universal. Entonces no justifica esta crítica al gobierno de transición, al anterior gobierno clientelar y corrupto. Sencillamente lo que termina mostrando nuevamente y otra vez es de que las castas políticas, los gobernantes y no gobernantes, los de izquierda o los de derecha, son complementarios de un mismo modelo económico, del modelo económico del extractivismo colonial, del capitalismo dependiente. Pero también son partícipes de un modelo donde se usa la salud para atender, digamos, epidemias, para atender enfermedades, para mantener una especie de seguro, donde, digamos, se recoge y se puede absorber y absolver las necesidades de parte de la población. Más mal que bien, en unos países mejor, en otros países peor, pero son incapaces de atender a las necesidades de salud y de cuidado del conjunto de la población. Entonces son estados, son gobiernos, son casta política, son discursos, son imposturas que no atienden, no sirven, son inútiles ante el peligro en el que está la población. La población tiene que cambiar entonces esta relación con el Estado, esta relación con la casta política y tiene que buscar transiciones consensuadas que nos lleven a otra forma de gobierno. Además, esa forma de gobierno ya está establecida en la Constitución. Es el sistema de gobierno participativo, de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa, donde se le quita al funcionario público, los de arriba y los de abajo, la tuición, la decisión sobre las políticas públicas. Tienen que darse las políticas públicas con participación de la población, con control y participación social, con la construcción colectiva de la ley, con la construcción colectiva de la decisión política. Eso dice nuestra Constitución. Entonces tenemos que defendernos, defender la vida, defender a la población a partir de la autodeterminación de los pueblos. Llamo a la reorganización de los pueblos, a la reorganización del tejido social
y a que el pueblo tenga la voluntad y la capacidad de realización de nuevas instituciones, nuevas formas de organización que puedan defendernos frente a la pandemia y frente a la casta política.